sucede? Porque estos días, como decíamos, conocíamos ese estudio, en este caso de la Universidad de La Laguna, que vuelve un poco a poner en alerta a la sociedad sobre la peligrosidad que puede suponer consumir panga. La polémica generada sobre este pescado llegó en su momento, incluso hasta los comedores sociales y escolares. Muchos centros decidieron retirarlo de sus menús tras conocerse su supuesta toxicidad. También pescaderías y grandes superficies dejaron de comercializarlo después de saberse que su consumo continuado puede exponer a los humanos a niveles de mercurio superiores a los permitidos. Pues esta mañana se encuentra con nosotros Ángel Gutiérrez, que es profesor titular de Toxicología de la Universidad de La Laguna. Además ha liderado este estudio que hemos conocido en los últimos días. Señor Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué ha consistido exactamente este estudio, señor Gutiérrez? Y sobre todo para tratar de tranquilizar a la opinión pública. Sí, bueno, realmente este estudio forma parte de una tesis doctoral que se leyó el año pasado y consta de, cogimos en varias superficies comerciales, grandes superficies comerciales, varias muestras de panga que se comercializaban. Y de todos los estudios realizados, el 5% aproximadamente dieron niveles superiores a la legislación, que es de 0,5 miligramos kilo, pues llegamos a encontrar incluso en algunas muestras hasta 0,69 miligramos kilo. Ese era más o menos lo que ha ocurrido. Lo que pasa es que cuando se habla de superar el límite, claro, también podemos hablar de que el 95% de las muestras no lo han superado. Después cogimos este estudio, las muestras que superaban el límite, y hicimos un tema de evaluación del riesgo tóxico, pero suponiendo el peor de los escenarios, o sea, un consumo de panga reiterado, aproximadamente 2 raciones, unos 350 gramos a la semana, pero que siempre esa panga tuviera los niveles máximos encontrados por nosotros, que eran 0,69 miligramos kilo. Que no se encontraban en todas las muestras. No, Solo en muy pocas muestras, claro. Y además, le digo, en un 5% de las muestras, quiere decir que el 95% no. Y entonces la probabilidad de que una persona consuma panga, primero, semanalmente 2 o 3 raciones de panga, y segundo, con esas concentraciones elevadas de mercurio, por encima de la legislación, es bastante baja. En ese caso sí podría haber riesgo, pero ya les digo, es que te toque la lotería 2 veces, consumir mucha panga y que la concentración sea muy elevada. Además, si consumes mucha panga semanalmente, el problema no lo vas a tener con el mercurio, lo vas a tener con la dieta desequilibrada que tienes. Claro, claro. Luego hablamos también de la calidad nutricional de la panga, que lo hablamos en su momento cuando todo esto pues saltó y también se generó una alarma enorme, pero ¿por qué este pescado tiene ese nivel de mercurio? ¿De dónde procede? ¿Solo procede de un mismo sitio? Normalmente casi la totalidad de este pescado procede del río Mekong y algunas zonas de Tailandia, algunos ríos de Tailandia muy concretamente. Lo que pasa es que es verdad que desde que salió la polémica y todo esto, cualquier empresa que quiera surtir panga, no ya digo a Canarias, a toda Europa, tiene que cumplir la reglamentación europea. Y han optado muchas de estas empresas por poner cultivos outdoor fuera del río, que se surten agua del río, pero ahí es más fácil controlar los niveles de contaminación, pero sí es verdad que es uno de los ríos más contaminados del mundo, entonces siempre puede surgir algún tipo de problema que en todo caso las autoridades son las que tienen que irlo controlando, ¿no? ¿Y por qué el mercurio es tan peligroso? Bueno, el mercurio es peligroso, es como todo. Paracelso decía, la dosis hace el veneno. El mercurio es peligroso. Todo en exceso. Claro, en altas concentraciones el mercurio es peligroso y puede llegar a afectar desde el punto de vista neurológico. Pero bueno, el paracetamol en altas concentraciones también es peligroso. O sea, hay que tomar todo en su justa medida, ¿no? Claro, y todo en su justa medida. Es verdad que esa recomendación que se dio en su momento de que, bueno, pues era posible cambiar la panga por otro pescado, por ejemplo, para la alimentación infantil, pues ¿por qué no hacerlo también por su calidad nutricional, que no era, en comparación con los pescados canarios, por ejemplo, pues no era desde luego mejor, ni mucho menos? Un pescado blanco tiene aproximadamente, un pescado blanco normal tiene aproximadamente 23 gramos de proteína cada 100 gramos de pescado. La panga tiene 13,6. Es muy baja en omega 3. Entonces, la calidad nutricional de la panga es bastante baja. Entonces, teniendo, y más nosotros en Canarias, que tenemos acceso, gracias a Dios, a pescado blanco y demás, autóctono, ¿por qué tirar de ese pescado? Claro, el tema es que como la panga se vende fileteada, pocas espinas, no sabe a pescado y además es muy barato, era un top para comedores escolares, para geriátricos y demás. Bueno, también se habla incluso de limitar el consumo de pescados grandes porque se alimentan a su vez de estos pescados que tienen en su organismo mercurio. Bueno, la biomagnificación en la cadena trófica es un hecho, no solo de mercurio, de varios contaminantes. Entonces los pescados grandes, determinados pescados grandes, pueden tener en algunos casos concentraciones de mercurio, en el caso del mercurio que estamos hablando, por encima del límite. Pero claro, cualquier pescado que ingresa en los puntos de primera venta
tiene que tener unos ciertos controles sanitarios y evidentemente ese pescado no tiene por qué pasar a la población. Entonces, no hay ningún problema. Tenemos que huir de aquellos pescados que nos lleguen a lo mejor a través de la pesca deportiva y que no hayan pasado por esos puntos de primera venta. Sí, claro, pero esto no ocurre solo con el mercurio, ocurre con la otros ciguatera. contaminantes. Hace poco tiempo Sí. salió una sentencia y no era por otra cosa, sino que habían pescado un mero bastante grande y que no había pasado por un punto de primera venta. Por lo tanto, no había tenido los controles sanitarios que tenía que tener, entre ellos el test de ciguatoxina que se hace a todos los peces grandes y, provocó una intoxicación, pero esto es así, huir del pescado que no pasa los controles sanitarios, pero del pescado, de la carne, de la fruta, de la verdura, todo tiene que pasar su control, evidentemente. En cualquier caso, para aquellos que hayan comprado pan en los últimos meses, porque ha vuelto a las pescaderías de alguna manera, pues de la misma manera que salió en su momento hace unos años cuando salió toda esta alarma, ha vuelto de nuevo a las partes de congelados, pues se puede quedar tranquilo si le ha dado panga de comer a sus hijos. Sí, no hay ningún problema. Eso es como cuando salió la recomendación de la Ecosan diciendo del pescado, lo del atún rojo, Claro. las embarazadas y demás, que había gente que nos preguntaba si había una mujer embarazada, si se había comido una lata de atún, si le podía hacer daño al feto. Evidentemente no hay ningún tipo de problema, todo equilibrado. Y cuando usted hablaba antes del 5% que sí superaba esos niveles exigidos por la Unión Europea, ¿cómo es posible que todavía esos contenidos lleguen a nuestros mercados? ¿Cómo se saltan esa normativa? No es que se salte la normativa exactamente, es que la inspección no puede coger y controlar un lote, a lo mejor viene, le voy a poner un ejemplo, un lote que tenga 1000 unidades. Tú no puedes muestrear 1000 unidades, porque si muestreas 1000 unidades ya no tienes nada que vender. Entonces, lo que se hace es un reglamento que fija el número de unidades muestreadas por cada lote y la estadística toma importancia en esto. Pero ya les digo, la base principal con la que hay que quedarse es que el 95% de las muestras cumplían perfectamente y que para que hubiera un riesgo habría que consumir de las muestras que no cumplen una cantidad elevada durante un tiempo elevado, durante toda la vida. Es decir, una misma empresa que se dedica a comercializar este tipo de panga, de todas esas muestras que podemos ver en un supermercado, a lo mejor una bolsa viene con más contenido de mercurio que otra o no. O un ejemplar, o no viene nada, depende, porque a lo mejor si repetimos el estudio ahora, no sale nada. Con lo cual el estudio es un estudio exhaustivo que ha demostrado lo que ya se sabía de alguna manera, pero con datos, como suelen hacer los científicos, pero bueno, de ahí a trasladar alarma, pues ni mucho menos, porque no se ha dicho nada nuevo con respecto a lo que ya se supo en su momento, que no es un pescado a lo mejor, pues el mejor para comer. Pero desde el punto de vista de calidad nutricional. Porque tiene muy baja calidad nutricional, es lo que les digo, si hay un consumo continuado de panga excesivamente, semanalmente y demás, el problema no va a ser algún contaminante que pueda tener, sino la dieta desequilibrada que estamos teniendo, porque la calidad nutricional es muy baja. ¿Y es necesario retirarlo de los comedores escolares? Me imagino porque muchos padres ahora en casa se estarán preguntando, oye, ¿es necesario que me informen que el pescado que le están dando a mis hijos en el colegio es panga y no me gustaría que mi hijo lo comiera? Me consta que en la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias retiraron la panga de los comedores escolares, o sea que ese caso no se da. Y aún así, porque una persona coma panga una vez cada cierto tiempo no le va a pasar absolutamente nada, no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues podemos estar totalmente tranquilos, según palabras de Ángel Gutiérrez, que es profesor titular del área de psicología, de toxicología de la Universidad de La Laguna. Gracias, señor Gutiérrez. Gracias. Buenos días.